de nuestro Dios. En el domingo pasado iniciamos una serie de estudios basados en lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Es importante creer. Y miren, me gustó mucho lo que compartió nuestro hermano Aarón hace un momento, porque debemos de tener nuestra fe firme, nuestra creencia en la palabra de Dios, en las enseñanzas claras, precisas de la palabra de nuestro Dios para poder compartirlas en un momento dado, porque hay tanta enseñanza errónea, hay tanta falsedad, hay tanta enseñanza que no es edificante, que debemos de volver otra vez a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y debemos de tomarla en consideración en nuestras vidas. Podemos en un momento dado equivocarnos en nuestra reflexión, en nuestra interpretación, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a poder comprender correctamente su palabra, porque la promesa que nos dio el Señor Jesús de que al venir el Espíritu Santo en nuestros corazones nos guiaría a toda verdad, y es lo que está haciendo. Así es que debemos de tomar en cuenta. En esta mañana el título del mensaje es Creo en la Trinidad, creo en Dios Trino. Esta va a ser la meditación de esta mañana. Creo en Dios Trino, creo en la Trinidad. Ahora déjenme decirles así rápidamente. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece esa palabra. Esa palabra fue mencionada por primera vez por un cristiano del siglo II o III que se llamaba Tertuliano. Tertuliano fue un gran cristiano que tradujo la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, a latín. Y esa traducción se le llama la Vulgata latina, que hoy todavía se sigue utilizando. Tertuliano fue el cristiano que utilizó la palabra Trinidad para referirse a Dios, que es uno, pero que se manifiesta en tres personas, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. En el siglo III apareció en Roma un pastor que empezó a enseñar erróneamente acerca de la Trinidad. Él no estaba de acuerdo con el asunto de la Trinidad, se llamaba Sabelio, con B grande, Sabelio. De tal manera que la enseñanza que él empezó a decir se le llama sabelianismo o modalismo también. Se le conoce así en los libros de teología. Sabelianismo o modalismo es la enseñanza que cree en Dios que es uno, pero que nada más es una sola persona, pero que en un momento dado puede tomar el rol de ser Padre, de ser Hijo o de ser Espíritu Santo. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos una cualidad especial. Por ejemplo, en un momento dado podemos ser papás, o podemos ser hijos, o podemos ser primos, o podemos ser tíos, o podemos ser cuñados, etc. Tomamos diferentes roles, depende de la situación. Por ejemplo, pensé que estaba aquí Obed. Para Obed yo soy su papá, pero para Ale yo soy su hermano en la fe. Entonces, depende de la relación que hay con las personas, podemos ocupar una posición diferente. Entonces, Sabelio decía que en un momento dado el Padre actúa como Padre, pero a veces actúa como Hijo o a veces como Espíritu Santo. Esa es una doctrina errónea. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Un cristiano, un pastor de ese tiempo de Sabelio, que se llamaba Hipólito de Roma, empezó a predicar y enseñar que esa doctrina de Sabelio no era correcta, que estaba en un error. Y más adelante, otro cristiano, en el siglo IV, llamado Atanasio, pues él escribió un credo para hacer valer que creemos bíblicamente en la Trinidad. Dios se manifiesta como un solo ser divino, pero manifestado en tres personas. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios. ¿Y cómo sabemos acerca de eso bíblicamente? Pues vamos a empezar acerca de ese asunto, vamos a empezar a ver este asunto.
El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, tiene un detalle muy especial. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, déjenme decirles esto. El Antiguo Testamento fue escrito en un idioma. Mejor dicho, dos idiomas, pero mayormente en un idioma, en el hebreo. Hay ciertos pasajes que fueron escritos también en arameo. Por ejemplo, el libro de Esther y ciertos capítulos del libro de Daniel fueron escritos en arameo, pero mayormente fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros no nos percatamos de eso porque tenemos nuestra traducción en el español. Y qué bueno que podemos leer nuestra Biblia en el español. Pero el texto de Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y la palabra para Dios es un título muy especial para el nombre de Dios que se pronuncia Elohim. Elohim. Y cuando se escribe en hebreo, el plural siempre termina en im. Nosotros en el plural utilizamos la S. Por ejemplo, decimos de casa, casas. De gato, gatos. Así cambiamos del singular al plural. Pero en hebreo se utiliza el im y el nombre de Dios, que es él, en plural es Elohim, y ahí inmediatamente hace notar que no es solamente una sola persona, sino hay más, aunque no dice todavía acerca de la situación de la Trinidad, pero menciona de otras personas. Ahora, hay un detalle más todavía en el capítulo 1 de Génesis. Vamos al versículo 26, utilicen sus Biblias, por favor. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense bien lo que está diciendo ese texto, hagamos al hombre. ¿Quién dijo esas palabras? Dios. Algunos estudiosos del libro de Génesis han pensado que Dios lo estaba hablando con los ángeles, pero no es cierto. Dios lo estaba hablando hacia sí mismo. ¿Y por qué dice hagamos? ¿Por qué no dice voy a hacer? Si fuera una sola persona, si Dios fuera una sola persona, debería decir voy a hacer al hombre. Eso sería lo correcto. Pero ¿por qué dice hagamos? Porque Dios no solamente es una persona, sino son varias personas. Todavía no dice que son tres, pero hay varias personas. Y por eso está utilizando así el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver un ejemplo todavía. Génesis capítulo 11, por favor, allá adelantito. En Génesis 11, ustedes recuerdan la historia de la construcción de la Torre de Babel. En ese evento especial, cuando el hombre o los hombres estaban construyendo la Torre de Babel, pues Dios confundió sus lenguas, porque todos hablaban un mismo idioma, pero Dios ahí estableció los diferentes idiomas. Ahora fíjense bien, hermanos, dice algo muy especial en el versículo 6 y 7. Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pongamos atención en el 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Por qué utiliza el plural Dios ahí? ¿Por qué no dice voy a descender y voy a confundir la lengua de los hombres? Si fuera una sola persona. ¿Por qué está utilizando el plural? Porque se refiere a que hay otras personas más en su esencia. Nosotros sabemos ahora por el Nuevo Testamento que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí todavía no se logra notar esa situación, pero ya está la enseñanza. Dios no solamente es una persona. Ahora vamos a ver, por favor, Isaías capítulo 6.
allá adelantito en nuestras Biblias. Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan que en este pasaje el profeta Isaías tuvo una visión muy especial? Y veamos aquí algo muy tremendo que ocurre en esta visión. Isaías capítulo 6. Vamos a empezar a partir del versículo 1 y ustedes siguen en silencio la lectura. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién estaba viendo? Pues el profeta Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios, y habiendo de en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Otra vez se está utilizando el plural. Dios está hablando y está diciendo, ¿a quién voy a enviar y quién va a ir por nosotros? Entonces ahí estamos viendo que ese plural es muy especial en la situación de la persona o de la esencia de Dios. Pero fíjense bien todavía en Isaías capítulo 42, versículo 1. Ahora vamos a esta situación más clara todavía. En el capítulo 42 del mismo libro de Isaías, y en el versículo 1 dice de la siguiente manera, este pasaje es muy tremendo. Este pasaje es muy especial porque tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús. He aquí, miren lo que está diciendo, aquí está hablando Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Note el versículo. En primer lugar, Dios está hablando. Dios está hablando. En segundo lugar, ¿a quién está hablando? A su siervo. ¿Qué le está diciendo a su siervo? Que él es su escogido y que en ese siervo él tiene su contentamiento. ¿Y qué hace el Señor para poder hacer que su siervo pueda cumplir la tarea o la misión que le ha encomendado? Coloca su espíritu. Note el versículo 1. ¿Cómo está la palabra espíritu? Gramaticalmente, ¿cómo aparece la palabra espíritu? Aparece con mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ahí en ese versículo aparecen las 3 personas. Dios el Padre que está hablando, el siervo que es Cristo y el Espíritu Santo que está ahí. Ahora, ¿dónde se cumple que el Señor tiene contentamiento en el siervo o en su hijo? Pues cuando se bautizó, exactamente. Vamos al capítulo 1, versículo 10 de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 10 y el 11 también. Por favor, veamos aquí. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí aparecen las 3 personas. Ahora se hace clara la revelación de cómo es Dios en su esencia. Dios es uno, pero también se manifiesta en 3 personas. Y aquí lo estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Jesús se está bautizando. El Espíritu Santo viene del cielo para posarse con él, para darle poder en su humanidad y llevar a cabo su ministerio.
y el Padre que desde los cielos está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las tres personas. Mire qué cosa tan especial. Ahora, no confundamos la enseñanza o no pensemos como la enseñanza de Sabelio de que el Padre está tomando diferentes roles. Porque cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba ganando nuestra salvación en la cruz, dijo unas palabras muy especiales. Lama, lama, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién estaba en la cruz? Estaba Cristo. ¿Y a quién le estaba orando? Al Padre. Ahí están dos personas diferentes. Y todavía en la cruz dijo el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hay una gran diferencia en la persona del Hijo y una diferencia en la persona del Padre. Son diferentes. Ahora veamos Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1 y versículo 18. Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Pero ahora veamos lo que dice el texto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo sabemos de Dios? Por medio de Cristo. La completa revelación de Dios es a través del Señor Jesucristo. Dios se ha revelado a través de la creación. Dios se revela a través de la conciencia. Dios se revela a través de su palabra, pero la más completa y perfecta revelación está en Cristo mismo. Ahora veamos este pasaje, por favor. Vamos al Evangelio de Juan también. Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Más adelantito. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos del 4 en adelante. Veamos ahora este detalle que aparece en este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 4 en adelante. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estas palabras se le está diciendo Jesús a sus discípulos. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene este pasaje tan querido por nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las características de Dios el Padre, la divinidad de Dios el Padre está también en el Hijo, porque Él nos lo revela. Por eso dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. El Hijo de Dios es el que nos revela al Padre. Son dos personas diferentes, pero a la vez es un solo Dios. Ahora veamos por favor lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe bajo inspiración el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Dice de la siguiente manera este texto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Nada más es uno. Nada más creemos en un solo Dios. Pero nuestro Dios se revela a través de tres personas. A través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses. Ahora, este es un misterio. Y no lo podemos entender porque nuestra mente es tan pequeña en comparación con la infinitud de Dios. Dios es infinito, Dios es inmensamente grande para poder comprenderle. Pero tenemos que aceptar lo que dice su palabra, ¿sí? Ahora vamos a terminar con este asunto de esta enseñanza,
Hay muchas cosas que aprender sobre la Trinidad, pero quiero mencionarles una cosa muy especial, hermanos. De seguro que todos recordamos el famoso texto de 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 4:8. No vean sus Biblias, no vean sus Biblias. Pero ¿qué dice 1 de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora fíjense bien ese detalle tan especial de ese texto. Cuando una persona se ama a sí misma, ¿cómo se llama eso? Se llama egolatría o narcisismo. Si Dios fuera una sola persona y dijera el texto que Dios es amor, entonces ¿qué estaría pasando en Dios? Que habría un ego muy alto, un ego divino, por decir así, un narcisismo divino. ¿Con quién compartiría el amor de Dios antes de la creación? Con nadie. Pero si es 3 personas, había una relación de comunidad de amor entre ellos. No había ningún problema. Porque Dios no es egoísta, y lo digo con mucho respeto, con mucha reverencia. Dios no es narcisista. Dios comparte su amor, de tal manera que la palabra que utiliza Juan en su primera carta y también en el Evangelio es una palabra tan grandiosa que no existía en el vocabulario, muy frecuentemente en el vocabulario griego, y es la palabra agape, que es la palabra que se designa para amor que viene de Dios. Un amor que se sacrifica, un amor incondicional, un amor puro, un amor que se da hacia todos los demás. ¿Y cómo podía Dios, siendo amor, dar su amor si nada más era una sola persona? Eso no podía ser. Por eso tenía que ser 3 personas. Y así lo enseña la palabra del Señor. Y ahora veamos, por favor, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 14. Y con ese texto terminamos. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, entre paréntesis, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Cuántas personas son ahí? Son 3, pero es un solo Dios. Es un solo Dios. Los judíos creían y creen todavía en un solo Dios. Pero nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas, porque es la enseñanza clara de la palabra de Dios. No creer en la Trinidad, hermanos, eso está mal. Eso es una herejía. Hay herejías en el mundo y esta es el sabelianismo es una herejía muy tremenda porque está en contra de la esencia de lo que es Dios mismo. ¿Saben ustedes que hay 24 millones de personas que creen como Sabelio? Por ejemplo, hermanos, un ejemplo aquí en México, pues es la Iglesia de la Luz del Mundo. Ellos son unitarios. Se les llama ahora, modernamente, a los que creen en Dios como una sola persona, se le llama unitarios. Nosotros somos trinitarios, porque creemos que Dios se manifiesta en 3 personas. Aunque la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo. Pero así lo enseña la palabra del Señor. Ahora, esto es un misterio, pero lo aceptamos por fe. Por fe, porque así nos lo enseña la palabra del Señor. Hay cosas en el mundo, hermanos, que no entendemos, pero las aceptamos, porque son reales. Y Dios es real, y Dios se manifiesta en 3 personas. Ahora, miren qué bendición, hermanos. Porque el Padre envió a su Hijo. El Hijo murió en la cruz, perdonando nuestros pecados, para que pudiésemos experimentar de una salvación tan grande. Y el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones para redarguirnos de pecado, a fin de venir a conocer a Cristo y poder establecer nuestra buena relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y mire qué bendición. Si no creemos en esta enseñanza bíblica,
hermanos, estamos cometiendo un grave error. Pero la Biblia lo dice claramente. Debemos de creer en un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Que Dios nos ayude a entender su palabra, que Dios nos la revele, que Dios a través de su Santo Espíritu nos dé la enseñanza para poder caminar correctamente en la voluntad de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque eres bueno, gracias porque a través de tu escritura, Señor,